vamos a empezar con un tema nuevo. Este tema es proporcionalidad de segmentos. Antes de empezar con la proporcionalidad de segmentos, tenemos que revisar el concepto de proporción y para ello tenemos que revisar el concepto de razón geométrica. Primero, ¿qué es una razón? Una razón es una comparación. En aritmética es una comparación entre dos cantidades. Las cantidades tú puedes compararlas restándolas y entonces hallarías en cuánto excede una a la otra, o puedes compararlas dividiendo y en ese caso descubrirías cuántas veces contiene una a la otra, ¿no? A nosotros nos interesa la comparación por división. Esa comparación se llama geométrica o esa razón se llama geométrica. Cuando tienes dos cantidades y divides una entre la otra, se dice que tienes la razón geométrica de esas cantidades. Ahora, si esas cantidades resulta que son longitudes de segmentos, entonces lo que obtienes es la razón entre las longitudes de los segmentos, o dicho de manera práctica, de un modo más económico, es la razón de los segmentos, ¿sí? Entonces, cuando se tienen un par de segmentos de longitudes A y B, y tú comparas una longitud con otra, obtienes la razón de esos segmentos, ¿sí? Entonces, si dividimos A entre B, obtenemos esto que es la razón geométrica de estos segmentos rojos. En realidad es la razón geométrica entre las longitudes de los segmentos, ¿sí? Se sabe, ¿no? Sin embargo, por una cuestión de practicidad y para que el discurso fluya de manera más tranquila, se dice que A entre B es la razón de los segmentos rojos. Y esa razón tiene un valor, Vamos a ponerle K, que sea su valor. ¿Está bien? Todo eso lo recordamos de aritmética. Bueno, ahora que sabemos que dos segmentos pueden prestar sus longitudes para que con ellas se construya una razón geométrica y que esa razón geométrica tiene un valor, entonces es fácil aceptar que existe la posibilidad de que dos segmentos tengan una cierta razón con un valor y otros dos segmentos tengan una razón que tenga el mismo valor. Eso puede suceder, puede pasar tranquilamente, mira. Por ejemplo, si este segmento midiese 2 y este otro midiese 5, cuando tú divides 2 entre 5, sale, bueno, aquí sale 2/5 como razón, pero el valor, digamos que el decimal cuando divides, 2 entre 5 sería 0,4. Acá es 0,4 el valor de K. Y si en lugar de ser 2 y 5, fuera de repente tuvieras un segmento más grande que mide 4 y el otro que mide 10, cuando divides 4 entre 10 también sale 0,4, el mismo valor. O sea, existen parejas de segmentos cuya razón tiene el mismo valor. Y cuando las razones tienen el mismo valor, se puede igualar. Por ejemplo, mira, tengo esta primera pareja de segmentos y la razón entre esos segmentos, o sea, A entre B, tiene el valor K sub 1. Y tengo esta otra pareja, M y N, y la razón de esos segmentos tiene el mismo valor, también K sub 1. La razón entre estos segmentos es M sobre N. El valor de esa razón es el mismo que aparece acá. Si dos razones tienen el mismo valor, puedes igualar. O sea que A entre B se puede igualar con M entre N, exactamente. Y lo que acabas de construir es una proporción. Cuando se igualan dos razones se tiene una proporción. Solo que a esta se le llama proporción de segmentos. En realidad es una proporción entre las longitudes de los segmentos, pero es válido decir, para que esto sea más práctico, y lo digo por última vez, razón de segmentos. La razón, proporción de segmentos, segmentos proporcionales. ¿Está bien? ¿Cuándo tendremos 4 segmentos proporcionales? Cuando la razón de los dos primeros tenga el mismo valor que la razón de los dos últimos y por lo tanto puedas igualar. Hasta ahí todo es sencillo. El problema era que se tenía que buscar figuras geométricas en donde existieran 4 segmentos proporcionales, o por lo menos surgió esa intención. Y Tales, el gran Tales de Mileto, fue el primero que encontró figuras en donde había 4 segmentos que él demostró que eran proporcionales. Acá está la figura, mira. Es una figura sencilla. Son 3 líneas paralelas y 2 transversales. Punto.
Tales demostró trazando líneas, trazando líneas paralelas, equiparalelas le llamó, trabajando con segmentos conmensurables, con partes alícuotas. Él llegó a probar de manera muy bonita lo siguiente. En este dibujo se demuestra que en esta transversal hay segmentos y en la otra transversal hay segmentos y con esos segmentos se puede construir proporciones. Por ejemplo, tomemos el segmento de arriba, digamos que mide A, y el segmento que está acá abajo que parece más grande que mida B. Al otro lado tomemos esta longitud M y acá N. Tales llegó a demostrar que la razón de estos segmentos, o sea A entre B, considerando el más pequeño sobre el más grande o el de arriba entre el de abajo, digamos. Eso es igual que la razón de estos segmentos, M entre N. Ojo que el orden es importante. Si vas de arriba hacia abajo, allá también de arriba hacia abajo. El pequeño sobre el grande, el pequeño sobre el grande. A sobre B es igual a M sobre N. Ahora, uno aprende en aritmética que con las proporciones se pueden jugar, ¿no? Con los antecedentes, con los consecuentes. Entonces podríamos, por ejemplo, decir, a ver, más que jugar con los antecedentes y consecuentes, a este segmento mayor le voy a poner longitud C. C vendría a ser A más B. Y a este segmento mayor le voy a poner longitud L. Está claro que L sería M más N. Y entonces es válido hacer esto. Si acá a la izquierda tomas al segmento mayor y lo divides entre el de abajo, C sobre B, eso resulta ser igual a la razón entre el segmento mayor y el de abajo, pero al otro lado, L sobre N. Ya, entonces también podría ser A sobre C. ¿Igual a qué sería? Exacto, igual a M sobre L. A sobre C, el de arriba entre el total, es igual a M sobre L, el de arriba entre el total. Siempre que tomes dos longitudes a la izquierda y luego sus correspondientes a la derecha, los cocientes serán iguales. Las razones serán de igual valor y por lo tanto podrás construir una serie muy larga de proporciones. No te olvides. Así empezó todo, con este esquema. El gran Tales fue descubriendo que podía hacer variantes en su esquema. Por ejemplo, él mismo se dio cuenta que si ella se movía un poco hacia la derecha, las longitudes se mantenían iguales y la proporción se construía igual. O sea, si esta línea se mantiene así, se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, A y B siguen apareciendo, solo que más a la derecha o más a la izquierda. Y si esto se mueve hasta un punto tal que este punto coincide con él, ¡plaj! Entonces se construye por acá una especie de triángulo. Bueno, un triángulo. Y en ese triángulo se cumple la proporción. De ahí es que nace su primer corolario. Aquí está el corolario. Estos dos que ves aquí son corolarios. Corolarios son nuevos teoremas, pero que ya no requieren de una demostración nueva, porque su validez se ampara, se basa en la demostración que se ha hecho seguramente de un teorema anterior. Bueno, aquí están los corolarios de Tales, lo que se desprende del teorema de Tales. Si tienes un triángulo y trazas un segmento en su interior paralelo a uno de los lados, entonces ese segmento divide a este lado de aquí en dos partes y divide al lado que está allá en dos partes. Y esas cuatro partes conforman una proporción. O sea, se demuestra que A entre B es igual a M entre N. A entre B es igual a M entre N. Ya. Ahora, si él, en lugar de moverse hasta aquí, se moviera hasta que este punto coincidiera con él, ¡clac!, se formaría una figura así cruzada como esta. Ya. Entonces, a ver. Aquí tenemos dos paralelas y líneas que conectan sus extremos, pero cruzándose. Del punto de cruce hacia arriba tengo A y B y hacia abajo tengo M y N. ¿Qué es lo que se cumple? Primero trabaja en una línea, así en una transversal. Ahí, de arriba hacia abajo. De una paralela hacia la otra, así. A sobre N, ya. A sobre N será igual que B sobre M, ¿no? Estoy yendo de la paralela que está arriba hacia la que está abajo. A sobre N igual a B sobre M. Tengan en cuenta que a veces, en varios problemas, de los 4 valores solo van a tener 2. ¿Qué pasaría si tienes un esquema de este tipo
y aquí aparece 5 y aquí aparece 2. ¿Qué tendrás que hacer tú? Utilizar tus conceptos de la proporción. Si acá es 5 y acá es 2, allá puedes poner 5K y 2K. Ah, ¿qué pasaría si acá tienes 3 y acá 7? ¿Qué harías allá? Pones 3K y 7K. ¿Te das cuenta, no? Así como trabaja la idea de razones y proporciones en aritmética, de la misma forma, con esa misma versatilidad, debes trabajar las proporciones en geometría. Ahora, una vez que se llega a este punto, se sabe que con estas herramientas es posible demostrar una gran cantidad de propiedades y descubrir muchos más segmentos proporcionales. Por ejemplo, observa esto. Este es un triángulo común y corriente en donde se ha trazado la bisectriz interior. Este es un triángulo también, un triángulo común y corriente en donde se ha trazado la bisectriz exterior. Y se sabe que cuando se traza la bisectriz interior o exterior, se generan segmentos proporcionales. Obsérvalos. Primero debes entender que al trazar la bisectriz interior o exterior, ella tiene un pie. Este es el pie, el punto de apoyo de la bisectriz. Para esta bisectriz este es el pie. Y a partir del pie, ojo, repito, desde el pie hacia los extremos, hacia los vértices, se tienen dos segmentos. A ver, del pie a este vértice, un segmento. Del pie a este vértice, segundo segmento. En el caso de aquí abajo, desde el pie hasta este vértice tengo un primer segmento. Y del pie hasta el otro vértice, ya, es desde el pie. Ahí están los dos segmentos. Uno que mida M y el otro es N. N es más pequeño y M es más grandazo. Y se demuestra que esos segmentos que se determinan con el pie son proporcionales a los lados que están arriba. O sea, M es a N como A es a B. Correcto, correcto. M es a N. La razón entre los segmentos es igual que la razón entre estos lados, A entre B. Profesor, o sea que si acá fuera 5 y acá fuera 3, puedo poner arriba 5K y 3K. Lógico. Es sencillo, ¿no? Y con la bisectriz exterior es lo mismo. Este segmento grande entre este pequeño es igual a este lado grande entre este lado pequeño. M es a N como A es a B. Los segmentos resultan ser proporcionales con los lados del triángulo. O sea que si B fuera 8 y A fuera 11, 8, 11. Aquí abajo pondrías 8K y 11K. Con lo cual se deduciría que esto valdría 3K, ¿no? Claro. Listo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la combinación de estos dos esquemas? O sea, si en un solo triángulo trazamos desde un mismo vértice, del que está aquí arriba, la bisectriz interior y además la bisectriz exterior. Bueno, la bisectriz interior con su pie que está aquí generaría estos dos segmentos que están en proporción con este lado y este otro. La bisectriz exterior con su pie que está por acá genera estos dos segmentos que son proporcionales con estos lados que están acá. Mira. O sea que este segmento dividido entre el de acá es igual que este lado dividido sobre este otro. Este segmento dividido sobre él es igual que este lado sobre este otro. Entonces, este primer segmento dividido entre el segundo resulta que es igual a este grandazo dividido entre el tercero. Entonces, si aquí le ponemos P, Q, R y T, se demuestra en ese esquema que el primer segmento entre el segundo, o sea, P entre Q, es igual al segmento más grande, al segmento que abarca al todo, digamos que al total, entre el tercero, T sobre R. No olvides, cuando trazas la bisectriz interior y la exterior, se generan abajo, en la base, 4 segmentos. 3 seguidos, 3 consecutivos. Y el cuarto segmento es el que abarca los 3. Y se cumple que el primero entre el segundo es igual al total entre el tercero. ¿Sí? No olvides esa relación y tampoco olvides que cuando trazas estas bisectrices del mismo vértice, entre ellas se genera el ángulo de 90. A veces la presencia del ángulo de 90 te avisa, te anuncia que podrías pensar en aplicar esta observación en un problema.
una bisectriz y el ángulo 90 podrían ser un anuncio de que esta observación es necesaria. Continuemos con algunos teoremas que tienen que ver con la proporcionalidad. Tenemos acá el teorema del incentro. Observa este triángulo azul, este punto I resulta que es el incentro de ese triángulo. Y si es el incentro, tienes que recordar que por ahí pasan las bisectrices de los ángulos interiores. O sea que si a un ángulo interior le trazas la bisectriz, esa bisectriz necesariamente pasa por el incentro. Y el incentro divide a la bisectriz interior en dos partes. Ah, cierto. Vamos a ponerle esta parte que sea M y esta parte que mida N. No son iguales, es más, nunca van a ser iguales. Se llega a probar incluso que la parte de arriba siempre es mayor que la parte que está aquí debajo. La cuestión es cuánto vale la razón entre M y N o qué relación tiene esa razón con los lados del triángulo. Lo que se recomienda es trazar esta línea que sería bisectriz y poner aquí una letra, digamos X, y aprovechando la bisectriz, X sobre A es igual a N sobre M y de ahí despejas el valor de X. Luego trazas esta línea que también va a ser bisectriz y acá le pones Y. Y Y sobre B es igual a N sobre M, porque Y es bisectriz. Y sobre B es N sobre M, ¿sí? Y de ahí despejas el valor de Y. Y luego sumas X con Y y recuerda que eso debe ser C. Cuando reemplaces, vas a obtener la relación que vamos a colocar aquí. Resulta que se demuestra que M es a N, como la suma de estos lados es a la base, es al tercer lado. Mira, la bisectriz se dirige hacia el lado C. La bisectriz es relativa al lado C. Y ese lado C es el que va aquí debajo. Los otros dos lados se suman. Y la razón va del vértice hacia la base. O sea, de M hacia N. M es a N como A más B es a C. Ahora, tú recordarás la desigualdad triangular, la propiedad de existencia, que dice que este lado, bueno, cualquier lado del triángulo, es siempre menor que la suma de los otros dos. Y si este lado es menor que esta suma, y estamos en proporción, este segmento es menor que este otro, ¿no? N es menor que M o M es mayor que N. Ya está. Yo voy a indicar acá que N es menor que M, como una observación. O sea que cuando trazas esta bisectriz y ubicas al incentro, si este segmento de abajo vale 4, el de arriba tiene que ser mayor que 4. Si fuera un número entero y te pidieran el menor valor, dirías que vale 5, ¿no? Ok, y acá tenemos ahora un triángulo. Esta es la bisectriz del ángulo exterior y se entiende que sobre esa bisectriz está el excentro. Bueno, está un excentro del triángulo, porque recuerda que todo triángulo tiene 1, 2 y 3 excentros. Este es uno de ellos. En el triángulo, cuando se traza la bisectriz exterior de algún vértice, ella pasa siempre por un excentro, siempre. Y ese excentro divide a la bisectriz exterior en dos partes, X y Y. X y Y. Y, ojo, se demuestra que de esas dos partes, la que está abajo ahora es la más grande, más bien. Y es más grande que X. Pero, ¿qué relación tiene esta razón X entre Y con los lados? Bueno, tendrías que trazar acá una línea que, como él es el excentro, esa línea sería bisectriz y aquí le pones, digamos, la letra M. Y entonces, M es a B como Y es a X. Luego, trazas esta bisectriz, recuerda que acá serían iguales si vas de aquí al excentro. Acá le pones N y como ella es bisectriz, N sobre A va a ser igual que Y sobre X. Y luego recuerda que esta N y esta M se pueden restar y la resta sería C. Cuando tú restes y en esa resta reemplaces el valor de C y luego operes, vas a llegar a la relación que voy a colocar aquí. Sucede que X es a Y, X es a Y, como la diferencia de estos lados es a esta base, como A menos B es a C. Esta bisectriz parte de este vértice, que es el opuesto al lado C. Esta bisectriz verde es relativa al lado C.
Por eso es que el lado C va abajo. La diferencia de ellos va arriba. Y así obtienes la relación entre X y Y. Y si recuerdas la desigualdad triangular, la propiedad de existencia, siempre se cumple que un lado del triángulo es mayor que la diferencia de los otros dos. Ah, claro, este lado es mayor que esta diferencia. Y si esto es mayor que esta diferencia y estamos en proporción, Y es mayor que X. Y es mayor que X. O en otras palabras, X es menor que Y. O sea, del vértice al excentro, eso es más pequeño que del excentro hasta el pie de la bisectriz. Del vértice al excentro, eso es menor que el otro segmento, que va del excentro hasta el pie. Ah, siempre el de aquí es más pequeñito. No lo vayas a olvidar. Ahí está el teorema del incentro, el teorema del excentro. Vamos con el teorema de Menelao. El teorema de Menelao, si somos estrictos, no es exactamente como lo que ves aquí. Esta es una adaptación bonita y necesaria para trabajar con el tipo de problemas con el que se suele trabajar en el mundo previo. Hemos adaptado o se ha adaptado el teorema de Menelao de la siguiente manera. Tienes un triángulo aquí. Ese es un triángulo. Y esta línea roja es una secante. Creo que eso se ve. Obviamente, como el triángulo es un polígono convexo, la secante solo lo puede cortar dos veces. Solo puede haber dos puntos de intersección. Y estamos viendo que sobre este lado está uno de los puntos y sobre este lado está el otro. O sea, esa recta ya no va a cortar este lado, ya no se puede. Este lado tiene que prolongarse, tiene que extenderse para alcanzar a la recta secante. Si no, ella se va sin cortar. Y eso no puede pasar. Esta recta secante corta este lado, corta este otro, ahí están los puntos, y se va de largo. Pero él corre y la alcanza y genera un tercer punto de intersección. Ya no con este lado, sino con su prolongación. ¿Está bien? Ah, ya. Esos tres puntos de corte determinan cada uno dos segmentos, o sea, en total serían 6 segmentos. Vamos a ver. Este punto de corte que genera la recta secante con este lado, ese punto define en ese lado dos segmentos. Del punto hasta un extremo y del punto hacia el otro extremo. Ya, ahí están los dos. Este punto de corte de la recta secante con este lado define sobre ese lado dos segmentos. Del punto de corte al extremo y al otro extremo. Este punto de corte generado por la recta secante sobre este lado, bueno, sobre la prolongación, ese punto define sobre este lado dos segmentos, del punto al extremo y del punto al extremo. Ahí están los 6 segmentos. Los segmentos se determinan desde el punto de corte hacia uno de los extremos del lado correspondiente. No te olvides. El punto de corte hacia el extremo, Ahí está. Estando los 6 segmentos, vamos a poner los 6 valores. A, B, C, D, E y F. Aplicando el teorema de Tales un par de veces, te recomiendo, por ejemplo, que prolongues este segmento y traces desde arriba una línea paralela a esta rojita, así por acá. Y al segmento que aparece acá le pongas una letra y apliques aquí el corolario de Tales. E sobre ese valor es igual a D sobre C. Y luego en el triángulo más grande también apliques el corolario de Tales. A sobre B es igual a F sobre ese valor que has puesto. ¿Sí? De ese par de ecuaciones, cuando las combinas y tratas de eliminar este valor necesario aquí, lo eliminas y resulta una relación muy bonita. Resulta que el producto de 3 de estas 6 distancias, 3 tomadas de manera no consecutiva, o sea que si tomas la distancia E, ya no debes tomar o considerar la distancia D, porque son seguidas, pero sí puedes considerar la distancia C. Dejas de lado la distancia B y consideras a la distancia A. El producto de estas 3 distancias tomadas de manera no consecutiva, o sea, E por C por A, eso es igual al producto de las otras 3 distancias, B por D por F, B por D por F. Ajá. Recuerda, según el teorema de Menelao, cuando se tiene un triángulo y aparece una recta secante,
esa recta secante determina 3 puntos de corte. 2 están sobre los lados y el tercero está sobre la prolongación de un lado. Esos 3 puntos de corte determinan 6 segmentos, como ya viste. Y si de esos 6 segmentos tomas 3 de manera no consecutiva, el producto de esos 3 es igual al producto de los otros 3. Este teorema es importantísimo para que cuando tengas algunas razones puedas obtener otras razones más. Utilizando el teorema de Menelau un par de veces se demuestra o se podría demostrar el teorema de Giovanni-Ceva. Obviamente Giovanni-Ceva, según se sabe, no utilizó el teorema de Menelau, utilizó el concepto de semejanza. Parece ser que usó la semejanza. Entonces, mira, el teorema de Giovanni-Ceva se aplica cuando tienes un triángulo y trazas 3 sevianas concurrentes. 1, 2 y 3, que pasan por el mismo punto, o sea, son concurrentes. Cada seviana tiene su pie, o sea que hay 3 pies, uno sobre cada lado. Y cada pie define en su lado correspondiente 2 segmentos, del pie al extremo, del pie al extremo. Ah, ya, profe, están muy fáciles de entender. Sí. Y si les ponemos longitudes A, B, C, D, E, F, por si acaso te aclaro que se podría, por cuestiones prácticas, trabajar en este triángulo con esta línea como si fuera la secante y se podría aplicar aquí el teorema de Menelau con esta secante. Y luego podrías trabajar en este triángulo considerando a ella como la secante y aplicarías otra vez el teorema de Menelau. Y de aplicar 2 veces el teorema de Menelau y dividir, resulta que el producto de 3 de estas distancias, también tomadas de manera no consecutiva, mira, A por C por E, 3 distancias no consecutivas, eso es igual al producto de las otras 3, B por D por F. Bueno, en realidad esto se parece mucho a lo de arriba, a pesar de que los esquemas son sumamente diferentes. Las situaciones son totalmente distintas, sin embargo la relación es más o menos parecida. Sucede que acá, si tomas 3 distancias no consecutivas, su producto es igual al producto de las otras 3, así como arriba. Qué curioso. Un corolario. ¿Qué sucedería si de estas 3 una fuera mediana? Si una fuera mediana, vamos a ver qué pasa. Trazamos las otras 2. Así y así. Y al trazar las otras 2, puedes poner aquí, por ejemplo, A, B, M, N. Ojo, A, B, M, N. Aplicas el teorema de Giovanni-Ceva y tendrías que A por M por la barrita es igual a B por N por la barrita. La barrita se elimina, acomodas lo que te queda y va a resultar que B sobre A es igual a M sobre N. Pero si B sobre A es igual a M sobre N, eso nos recuerda al corolario de Tales. Y entonces podríamos afirmar que la línea que pasa por estos puntos, necesariamente, ya que B sobre A es igual a M sobre N, ya que este segmento sobre este otro es igual a él sobre el de allá, esa línea verde necesariamente es paralela con este lado. Ah, ya, o sea que si tienes un triángulo y en ese triángulo trazas una mediana y luego trazas 2 sevianas concurrentes con la mediana, la recta que une los pies de las sevianas es paralela con este lado al cual fue relativo la mediana. Esta recta es paralela con la base. Que no se te olvide, porque hay bastantes problemas en donde eso es algo que te van a preguntar. El teorema de Van Auwel tiene en su presentación, un esquema muy parecido al del teorema de Ceva. Es más, para que demuestres lo que voy a colocar ahí, tienes que aplicar lo mismo que se aplica para el teorema de Ceva, o sea, el teorema de Menelau 2 veces, solo que tienes que manipular las ecuaciones de otra forma. ¿En qué consiste el teorema de Van Auwel? Tenemos 3 sevianas concurrentes. Escojamos un vértice, cualquiera de los 3, yo lo voy a escoger a él. A partir de ahí salen 3 líneas. 2 de ellas son lados del triángulo y la otra es la seviana interior. La seviana interior se divide en 2 partes.
X y Y. Este lado se divide en dos partes y este también le voy a poner AB y acá MN. Van Auvel demostró que la razón que está en el centro, tomada de arriba hacia abajo, del vértice hacia la base, X sobre Y, esa razón es igual a la suma de las razones que se generan a la izquierda y a la derecha, o sea, sobre los lados del triángulo. A sobre B, siempre del vértice hacia la base, más M sobre N. Ah, mira, la razón del medio, X entre Y es igual a sobre B más M sobre N, siempre del vértice hacia la base. O sea que teniendo esta relación o esta razón de segmentos y esta razón de segmentos, podemos calcular esta otra. Exactamente. Exactamente. El teorema de Van Auvel permite, teniendo esta razón de segmentos y esta de acá, hallar X entre Y. Si te pones a juguetear con el teorema de Van Auvel, con el teorema de Seba, vas a encontrar una relación muy bonita entre esos teoremas y los puntos notables, o algunas otras propiedades de las que se han hablado hace un momento. Por ejemplo, el teorema del incentro se podría demostrar utilizando el teorema de Van Auvel, tomando en cuenta que por aquí hay una bisectriz y tomando en cuenta que por acá hay una bisectriz. O sea que hay líneas concurrentes. Ah, cierto, ¿no? Si él es A y él es C y trazo acá la bisectriz, él va a ser A por K, C por K, B por L, C por L. Y haciendo el teorema, haciendo uso del teorema de Van Auvel, puedes llegar a esta relación de otra forma. Lo mismo podría suceder aquí con el teorema del excentro. Lo mismo podría pasar con el baricentro. Es fácil probar que si ellos son iguales y ellos también, aquí sale de 2 a 1. Eso es inmediato usando el teorema de Van Auvel. Vamos a ver un ejercicio, una aplicación. Este ejercicio apareció alguna vez en un concurso, pero apareció escrito. Decía, se tiene un triángulo, se traza la altura, se traza la mediana, ellas se cortan en cierto punto y la distancia de ese punto a este vértice era igual que la base del triángulo y se pedía el valor de X. Hay muchas formas de resolver este ejercicio, pero una de ellas podría ser así, mira. Como X está en un triángulo rectángulo y no nos dan ningún ángulo para calcular X, solo longitudes, podríamos pensar que se trata de un ángulo notable. Así que si somos capaces de hallar la relación entre M y N, vamos a poder averiguar cuánto vale X. Así es. Y entonces observa este triángulo. Ten en cuenta que para hallar M y N, o la relación entre ellos, tenemos que estos dos son iguales y tenemos que este es igual al de acá. Para este triángulo es cuestión de observarlo con mucho cuidado. Para este triángulo manchadito, podríamos afirmar que tenemos una recta secante, que sería esta de aquí. Ah, cierto. Oh, de verdad. Y entonces tenemos 3 puntos de corte para ese triángulo. Para ese triángulo sombreado, esa es la secante, 3 puntos de corte. Este punto determina 2 segmentos. Este punto determina 2 segmentos. Y él determina 2 segmentos. Justo tenemos ahí los 6 segmentos. Y gracias al teorema de Menelao se demuestra que el producto de estos 3, o sea, n por b por a, n por b por a, eso es igual al producto de los otros 3. M por a por b. M por a por b. Bueno, a y b se eliminan y resulta que n es igual a m. Y si n es igual a m, si los catetos son iguales, el valor de x sería 45. Una forma de resolver el ejercicio es, como ves, utilizar el teorema de Menelao. Cerremos ya esto de la proporcionalidad con el tema de cuaterna armónica. La cuaterna armónica, o la división armónica, que es como debiera llamarse esto, aparece cuando se hace el siguiente procedimiento. Tienes un segmento, sobre él he hecho una marca aquí en el medio, para que se entienda que por aquí está el punto medio. Entonces, en un lugar que no es el punto medio, debes ubicar un punto. Yo lo voy a ubicar por aquí, más cerca de B que de A. Y ese punto, el punto M, divide al segmento determinando otros 2 segmentos, ¿no? Acá está, mira.
Ah, claro, de M hacia A y de M hacia B. Esos son los segmentos que determina el punto M sobre ese segmento, sobre el segmento AB. Obviamente este segmento es más grande que este otro, ¿no? Y podemos obtener ahí una división AM entre MB. O sea, A minúscula entre B minúscula. Allá, acá voy a escribir, ojo, tengo AM sobre MB. Es decir, al ubicar un punto sobre este segmento que no sea el punto medio, ese punto determina dos segmentos parciales. Se les llama dos segmentos aditivos porque sumándose nos daría la longitud del segmento original, ¿no? Y esos dos segmentos están en una cierta razón que se obtiene dividiendo AM sobre MB, o si quieres A minúscula sobre B minúscula. Ya está. Ahora, si se prolonga este segmento por este extremo, que es el más cercano al punto B, si prolongamos por ahí, entonces es posible en algún lugar de esta prolongación, en algún lugar y solo en uno, encontrar un punto. De tal manera que ese punto determine sobre el segmento AB también dos segmentos, del punto hasta A y del punto hasta B. Ah, mira, estos son los dos segmentos determinados por N sobre el segmento AB. Uno es AN y el otro es NB. Así como aquí estaba AM y MB, aquí es AN y NB. Vamos a ponerle este que sea D minúscula y este que sea C minúscula. Te decía que al prolongar esto por allá, se encuentra un punto y uno nada más, de tal manera que la razón de estos segmentos determinados por este punto sea igual que esta razón. Ah, claro, este punto determina dos segmentos y su razón sería AN sobre NB. AN sobre NB. O si quieres, D minúscula sobre C minúscula. Y es único el punto para el cual esta razón resulta tener el mismo valor que esta de acá. Ah, o sea, siempre existe un punto por acá en donde esta razón determinada es igual que esta razón, tiene el mismo valor. Claro. Y si eso ocurre, si la primera razón, AM sobre MB, es igual a la segunda razón, AN sobre NB, entonces, cuando llegas a encontrar el compañero de este punto, el de aquí, que genera una razón por acá igual que esta, del mismo valor, y obviamente construyes la proporción, porque esto es una proporción, ¿no? Entonces se dice lo siguiente, se dice que el punto M y el punto N dividen al segmento AB de manera armónica. Ajá. En este caso se habla pues de una armonía matemática, ¿no? Cuando varias cantidades se conjugan de manera feliz y bonita en una fórmula o en una relación. Sobre todo en una proporción. La proporción es lo que más genera armonía. Entonces, como estos cuatro segmentos, 1, 2, 3, 4, estas cuatro distancias se han combinado formando una proporción, entonces aquí hay armonía. Se dice que estos puntos dividen armónicamente al segmento AB. Cuando la razón de los segmentos determinada por el primer punto es igual que la razón de los segmentos determinados por el segundo punto. Ajá. ¿Qué se dice de ellos dos? Que dividen armónicamente a este segmento AB. También se les llama conjugados armónicos, por el hecho de que para cada punto M existe un único punto N. Y entre M y N hay algo muy curioso, porque si es que M se acerca al punto B, su compañero, su conjugado también se acerca. O sea, si en lugar de ubicarlo aquí, lo hubieras ubicado acá, entonces su conjugado armónico ya no estaría tan lejos, estaría un poco más cerca. Y conforme conforme M se aleja del extremo B, N también se aleja. O sea que si M se va un poco más a la izquierda, N también se iría un poco más a la derecha, por allá. Por eso, para cada punto M existe un único punto N. Y dependiendo de dónde se ubique M, vas a encontrar a N. Repito, si M se acerca a B, su conjugado también.
Si M se aleja de B, su conjugado también. Pero M no puede alejarse mucho, porque conforme M se vaya acercando al punto medio, N va alejándose de manera veloz hacia allá. Y si a M se le ocurriese ubicarse en el medio, N se iría al infinito. ¿Y qué pasaría si M, travieso, ahora que se está moviendo hacia la izquierda, y genera un N por acá, cada vez más lejos, llega al medio, se va al infinito? Si M avanzara para este lado, ¿dónde aparecería N? Por allá. Y si M se acercara a A, entonces N comenzaría a acercarse a A también. Cada punto de este segmento, cada punto tiene su correspondiente conjugado armónico. Si el punto está del medio hacia B, entonces su conjugado armónico está en la prolongación por B. Si el punto estuviera del medio hacia A, por acá, su conjugado armónico estaría por este lado, en la prolongación por A. No te olvides, M y N son conjugados armónicos, son una pareja única, ¿sí? Es decir, para cada M existe un solo N. Listo. ¿Qué más se dice? Se dice que los segmentos AM, MB, AN y NB, esos cuatro, forman una cuaterna armónica. Una cuaterna es un grupo de cuatro. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Solo que estos cuatro valores, estos cuatro segmentos, conforman una proporción. Es decir, delatan una armonía matemática. Son una cuaterna armónica. Ahora, no es muy difícil enfrascarse en la búsqueda de numeritos que encajen ahí en esa cuaterna. Y cuando uno comienza a hacerlo, descubre que hay algunos números muy sencillos. Por ejemplo, si el valor de A fuera 3 y el valor de B fuera 1, se demuestra que el valor de C sale 2. Mira, si él es 3 y él es 1, ya. La primera razón sería 3 entre 1, 3. Se supone que esta razón debe dar también el valor de 3. Por eso es que él debe valer 2, para que al sumarle el 1 y el 3 salga 6 arriba, 6. Y 6 entre 2 también sería 3. Allá, si él es 3 y él es 1, resulta que él vale 2. Sí. Y esa es una de las cuaternas armónicas notables más sencillas y más bonitas. Y nunca debes olvidarla. Si uno de los segmentos vale 3 y el otro vale 1, pues el tercero vale 2. Si uno de los segmentos vale 2 y el otro vale 1, el tercero vale 3. Podemos ponerlo en forma general. 3n, acá sería n y aquí sería 2n. Nunca lo olvides. ¿Qué más? Otra, por ejemplo, si esto midiese 5 y esto de acá midiese 3, la razón es de 5 a 3, ¿cuánto deberíamos poner acá? Y la verdad es que deberíamos poner 12. Si él es 5 y él es 3, acá es 12. Sí, porque 5 más 3, 8 más 12, 20 sería el grande. Y 20 entre 12, si sacas cuarta, sale 5 tercios, que es lo mismo que estaba acá. 5, 3, 20, 12. Sale lo mismo, claro. 5, 3, 12, no te olvides. 5L, 3L, para que se complete la cuaterna armónica, 12L. No te olvides de esas combinaciones. Una última, sencilla también. 3K, 2K. ¿Cuánto crees que debería valer esto? Bueno, se demuestra que sale 10K. Porque así el todo valdría 15. Y entonces 15 entre 10, sacando quinta, sale 3 medios, que es lo mismo que sale de dividir estos dos. ¿Está bien? Una vez que tú tienes dos valores colocados en una cuaterna, dos valores fijos, puedes hallar el otro, recordando que tiene que cumplirse la proporción. Solo que en estos casos ya deberías saberlo de memoria. 3, 1, 2, 5, 3, 12 y 3, 2, 10. ¿Sí? Son cuaternas armónicas sencillas y conocidas. Ahora, situaciones de cuaterna armónica, situaciones de división armónica. ¿En qué casos encontramos esto en un dibujo? Por ejemplo, cuando tienes un triángulo y desde un vértice has trazado la bisectriz interior y la bisectriz exterior, se cumple que estos 4 puntos forman una cuaterna armónica.
porque el primero entre el segundo es igual al total entre el tercero. ¿Te acuerdas? Es como si él fuera AB, aquí estaría M y por acá estaría N. Se cumple. Observa esto, en este triángulo se ha trazado esta recta secante, ahí se puede aplicar Menelau. Y si luego trazas 3 sevianas concurrentes, tomando como referencia los puntos de corte que se conviertan en pies de las sevianas, este punto de corte, pie de esta seviana, pie de esta seviana, y teniendo ya este punto, traza la tercera seviana, sucede que aquí abajo, los 4 puntos que se encuentran ahí remarcados de blanco, forman una cuaterna armónica. O sea que si tú ves este dibujo, y aquí está el 3, y aquí está el 2, ¿cuánto valdría esto? Plagio. 3, 2, allá, 10. Si veo este dibujo, sé que aquí hay una cuaterna armónica. Ahí hay una división armónica. Así que si él vale 3 y él vale 2, él vale 10. Si ves este dibujo, entiendes que ahí se cumple, bueno, ahí vas a encontrar una cuaterna armónica. Si esto vale 2 y él vale 1, ¿el cuánto vale? Profe, cuando está 2 con 1, el otro sale 3. Si él vale 2 y él vale 1, 3. Listo. Ahora, en base a estos esquemas, por si acaso acá aplicas el teorema de Seba y el de Menelau y así confirmas que efectivamente hay una cuaterna armónica. También hay por aquí otra cuaterna armónica entre 1, 2, 3 y 4 puntos. Las cuaternas armónicas tienen una gran cantidad de propiedades. Quería mostrarte un esquema que deberías llevarlo en la memoria. El esquema es el siguiente y ya ha sido algunas veces motivo de examen de admisión y del CEPRE también. Fíjate, voy a dibujar acá un triángulo. Un triángulo. Así. He ahí el triángulo. Listo. Mire ese triángulo. Mire ese triángulo. En ese triángulo voy a trazar la bisectriz exterior desde este vértice. Ya, la bisectriz exterior, sí. Desde ese vértice, sí. Ahí está. Al trazar esa bisectriz exterior, bisectriz alfa y alfa, desde este vértice se genera un pie. Claro, este es el pie. Ahora, desde un segundo vértice, por ejemplo desde aquí, voy a trazar la bisectriz, pero interior. Allá. Bisectriz interior, ahí. Acá le ponemos teta y teta. Y esa bisectriz interior tiene su pie. Ojo con lo que estoy haciendo. De un primer vértice trazo la bisectriz exterior. De un segundo vértice trazo la bisectriz interior. Y del tercer vértice también se traza la bisectriz interior y se llega a demostrar que hay puntos colineales. Mira. Ahí más o menos. Esa es la tercera bisectriz, una bisectriz interior, beta, beta. Este es el pie. Profe, del tercer vértice ha trazado una bisectriz interior. Se llega a demostrar que este punto, este y el de aquí, los 3 pies, el de la bisectriz exterior y los de las bisectrices interiores, son colineales. Exacto, no te vayas a olvidar eso. Ellos son colineales. Este esquema podría derivar en una cuaterna, porque si ellas son bisectrices, él es el incentro. Por ahí pasa la siguiente bisectriz y tendrías 4 puntos con los cuales sabes que conseguirías una cuaterna armónica. Tenlo en cuenta, es un esquema a tener en cuenta. ¿Cómo se describe esto? Fácil. Si en un triángulo desde un vértice trazas la bisectriz exterior y desde los otros 2 vértices las bisectrices interiores, se demuestra que los pies de esas 3 bisectrices son colineales. ¿Sí? Los 3, ahí está. ¿Correcto? Listo. Así que hay problemas en donde, por ejemplo, se ha trazado esta bisectriz, se ha trazado esta otra, y tú tienes que saber qué es esta línea, qué pasa con ella. Bueno, una vez que trazas este segmento, se sabe que al dibujar esta línea que va hacia este punto, ella es bisectriz.
A veces pasa que te dan un ángulo conocido y te piden el otro. Entonces, si tú conoces el esquema, ya sabrías identificar dónde hay una bisectriz, dónde hay ángulos iguales, por ejemplo, y dónde podrías hallar cuaterna armónica. ¿Sí? Tenlo en cuenta, por si acaso. Finalmente, unas relaciones curiosas que se dan en la cuaterna. La cuaterna, la división armónica, la cuaterna ha sido estudiada por varios matemáticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿qué significa que AB sobre BC sea igual que AD sobre CD? AB sobre BC es igual a AD sobre CD. El primero entre el segundo es igual al total sobre el tercero. Significa que ahí hay una división armónica. Significa que ahí hay una cuaterna armónica. Esta relación lo que nos dice es que ahí hay cuaterna. Ya está. Lo que vamos a hacer con ese esquema es lo siguiente. Vamos a marcar el punto A como inicio de 3 longitudes. Escucha bien. A partir del extremo A voy a tomar la longitud que va hasta B. Luego otra longitud que vaya hasta C, hasta el tercer punto. Y una que vaya hasta el último punto. Ahí. Listo. Acá le ponemos A, aquí le ponemos B y aquí le ponemos C. Si es que ese esquema contiene una cuaterna armónica, entonces hay una relación entre esos 3 valores. ¿Cuál es? El de en medio, el de tamaño intermedio, es la media armónica entre los otros dos. La media armónica. ¿Sabes qué cosa es la media armónica, no? Bueno, esto es la media armónica si resulta que es igual, en forma práctica diremos, a 2 veces el producto sobre la suma de los otros dos. O como lo planteó Descartes, aquí voy a escribir la relación de Renato Descartes o René Descartes, ¿no? Ahí está, mira. Eso es. ¿Cómo lo escribió él? Él planteó que el doble del inverso del segmento que está en medio es igual a la suma de los inversos de los otros segmentos. Allá. O sea que 2 sobre B es igual a 1 sobre A más 1 sobre C. Sí. Así se entiende que B es la media armónica entre A y C. Ojo, a partir de esta cuaterna armónica, si es que desde A tomas las distancias, entre esas 3 distancias se cumple esta relación a que se la debemos a Descartes. ¿Qué pasaría si aquí hay una cuaterna armónica? Bueno, o sea, si AB sobre BC es igual que AD sobre CD. Allá. O sea, esta relación me aclara, me garantiza que ahí hay una cuaterna. Entonces, ojo, ubica el punto medio del segmento AC. Profesor, así como lo hemos visto acá, siempre que hay una cuaterna armónica, el punto medio no es ninguno de los puntos, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es como si hubiéramos trabajado con el segmento AC, marqué el medio, luego ubiqué el punto B y su conjugado armónico es D, ¿no? Algo así. Ubico el punto medio. Si es el punto medio, entonces aquí hay distancias iguales. Digamos que esto es L y esto de acá es L. Ya está. Ahora, a partir del punto medio, a partir de ahí, voy a tomar las 3 distancias. Hacia la derecha, la distancia de aquí hacia B, hacia C y hacia D. Ahí están las 3 distancias. A esto le pongo A minúscula y a este le pongo B minúscula. ¿Y qué es lo que se cumple entre L, A y B? Ahora las distancias ya no han sido tomadas desde A, como hace un rato. Han sido tomadas desde el punto medio del segmento AC. Sucede que la distancia que está en medio, esta, es la media geométrica entre las otras 2 distancias. O sea, L es la raíz cuadrada de A por B. O si lo ponemos con el exponente 2, sería que L al cuadrado es igual a A por B. Debemos esa relación al grandísimo Isaac Newton. Recuerda que si ubicas el punto medio del segmento AC y a partir de ahí manejas hacia allá las 3 distancias, la distancia esta, la intermedia,
elevada al cuadrado es igual al producto de estas dos. ¿Sí? Ok.